para la prueba. Ahora, este es el que más les gusta siempre y en donde más ponen atención, que son las intoxicaciones por simpático-miméticos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los prototipos eran las anfetaminas, metanfetaminas y también la cocaína? Entonces, estos pacientes son las tachas que ustedes conocen, éxtasis, el MDMA, que inicialmente, ahora sí ya todos pusieron atención, que inicialmente empezó en los primeros años porque se dieron cuenta que era una droga que era de utilidad clínica porque generaba confort y como desinhibición con la gente y contaban sus historias, ¿no? Entonces se le empezaron a dar a mujeres que tenían estrés postraumático para las terapias y tienen un pico muy rápido, usualmente por eso lo utilizan, de hecho, porque su pico máximo de efecto es a las 2 horas máximo y tiene una excreción alta. Su metabolito es el MDA. Y lo que pasa con este tipo de intoxicaciones es que hacen liberación de 3 productos principalmente, serotonina, noradrenalina y dopamina. La dopamina es una de las sustancias que más efecto adictivo tiene. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la metanfetamina. La metanfetamina tiene más factor adictivo que las anfetaminas. Entonces, bueno, lo que genera son alteraciones. La serotonina de apertura afectiva, de comunicación, de desinhibición. La noradrenalina hace más efectos como locomotores y como sensación de recompensa y de agitación. Y la dopamina lo que genera es euforia y un efecto de adictivo. Este es como el mayor efecto que tiene la dopamina sobre los pacientes. Por eso dicen que si te colocas, que si utilizas metanfetaminas, te vuelves adicto a la primera dosis a diferencia de las anfetaminas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el éxtasis? Cuando lo consumes hay liberación de serotonina, dopamina y noradrenalina, pero tienen un efecto neuromuscular alto. Entonces el paciente se empieza a agitar. Eso hace que tengan hiperexcitabilidad muscular y puedan hacer rhabdomiólisis, y eso les puede llevar a insuficiencia renal aguda, porque tienen un mecanismo por el cual los pacientes no tienen ingesta de agua, ¿ok? Entonces, clínicamente o típicamente es un paciente, por ejemplo, esos que van a rave, que están moviendo como loquitos todo el tiempo, agitados. Entonces, eso les genera por hiperexcitabilidad muscular, hipertermia, y tienen este efecto que por la vasopresina no toman agua, y entonces los pacientes se secan y pueden hacer rhabdomiólisis. Entonces, eso es un mecanismo. Inclusive les puede dar edema cerebral. ¿Qué pasa en los primeros 60 minutos? Pues tienen liberación de serotonina, noradrenalina y dopamina y pueden tener, como todas las intoxicaciones, efectos gastrointestinales. Lo siguiente que van a ver es que tienen taquicardia, pueden tener bruxismo y están hipertensos. Esto es muy característico de esos pacientes. Además, en las 20 horas siguientes pueden tener como sensaciones de dolor muscular, ¿no? Como de cansancio por la agitación que tuvieron, hipertermia. Y estos pacientes pueden tener complicaciones tan rápidas como insuficiencia renal aguda, alteraciones de los electrolitos o convulsiones. A las siguientes 48 horas lo que les queda es un efecto residual. Casi siempre es como el pico de la euforia y a las 48 horas empiezan a sentirse deprimidos, ansiosos y pueden tener fatiga, y es cuando empiezan las crisis emocionales de ¿por qué me drogué? ¿Qué hago en este mundo? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la intoxicación por cristal, que es metanfetamina, esta es una droga sintética, como ya les había platicado, se utilizó inicialmente en los kamikazes en la guerra. Los japoneses les daban esta droga a la gente que estaba en los aviones, entonces como esas cositas de Boeing que salen que se llaman los kamikazes, pues se subían al avión y se chocaban contra el objetivo, porque generaban un efecto de desinhibición. Se utilizaron inicialmente como descongestionantes nasales, inhaladores bronquiales, pero pues como los japoneses son bien vivos, terminaron utilizándolo para eso. Entonces, bueno, hay diferentes vías de absorción, hay oral, hay nasal y hay por inyección, y el pico plasmático es mucho más rápido aquí. ¿Se acuerdan que las anfetaminas era de 2 horas? Aquí es de media hora, es mucho más rápido. Y tiene una semivida más o menos de 10 horas, pero recuerden que todo este tipo de sustancias están cortadas, o sea, no son puras. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que las cortan desde cosas tan tontas como antihistamínicos, como lidocaína, porque la gente que conoce de drogas prueba las drogas poniéndosela en la mucosa. Si lo duerme, significa que es droga pura, pero no necesariamente, porque la pueden cortar. Vean con qué las cortan: con yodo, con litio, con metanol, con petróleo, con sodio, con éter, etcétera, para que les den ese efecto de dormido. Entonces, las intoxicaciones usualmente en este tipo de pacientes no son tan puras. Entonces, aquí se libera noradrenalina y serotonina con los mismos efectos, pero predominantemente se libera dopamina, y eso hace
hay una inhibición de la recaptación que tengan un efecto de euforia muchísimo más impresionante y un efecto de adictivo muchísimo más importante que el resto de drogas. Estas son como las caras del MET, o sea, vean la gente. Y a esta gente le pasa esto, tienen un efecto de formicación, no fornicación. Este efecto de formicación se refiere a que las hormigas generan ácido fórmico y eso genera como un tipo de lesión. Entonces, lo que ellos sienten es que tienen animales que les recorren el cuerpo, la sangre o la piel, se empiezan a autolesionar. Entonces, estas son como imágenes características de gente con esta ingesta crónica. Entonces, dentro de las primeras horas, igual que las anfetaminas, hay liberación, euforia, los pueden ver taquicárdicos, hipertensos, y después empiezan los efectos de después de las 48 horas, estos pacientes les da inhibición en la alimentación, entonces los pueden encontrar desnutridos, con desequilibrio hidroelectrolítico, sin ingesta de agua, y les da una cosa que se llama psicosis anfetamínica, que a veces hay pacientes que no logran controlarla y le da efectos de esquizofrenia paranoide dentro de las primeras horas. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Se tiene que sospechar, se puede hacer un perfil toxicológico para que sea positivo o no, se tienen que pedir, acuérdense siempre, enzimas musculares por el riesgo que tienen de radiomiólisis y siempre un electrocardiograma y en todas las intoxicaciones siempre les pedimos test de embarazo porque todas las mujeres están embarazadas hasta demostrar lo contrario. Entonces, de los 15 a los 50 años, según el ATLS, todas están embarazadas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de toxíndrome? Lo primero es medidas generales de reanimación, A, B, C, D, E, F, G, y medidas específicas, control térmico, que es enfriar al paciente, benzodiazepinas, y ahí hay una cosa, es como no sabemos qué tanta droga consumió el paciente y no hay niveles cuantitativos, lo que hacemos es, si el efecto de la droga lo llevó a este nivel, yo lo tengo que alcanzar con la benzodiazepina. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Cuando empiezan los efectos de baja la frecuencia cardíaca, deja de estar hipertenso, deja de estar eufórico, voy alcanzando al paciente. Entonces tengo que quedarme arriba del nivel de los receptores liberados de serotonina y noradrenalina. Y eso solamente es clínico, no hay otra manera. ¿Okay? También se pueden hacer medidas para crisis convulsivas, hipertensión, estado psicótico. Y recuerden que estos pacientes tienen riesgo de hacer IAMS con elevación del ST, pero no secundarios a trombo, sino secundarios a vasoespasmo. Entonces estos pacientes también pueden tener ese efecto, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel cerebral, hacer vasoespasmo cerebral y tener como clínicamente como si pareciera un EBS o un infarto agudo del miocardio. Y está relacionado la utilización del MDMA con Parkinson y con déficit neurológico y con esquizofrenia. Ahora, vamos ya a la última parte, que son los animales de ponzoña, el accidente ofídico y el amigo del alacrán. Entonces, bueno, de los animales de ponzoña, dos van a ser los animales de ponzoña que les van a preguntar en el ENARM. El primero de ellos va a ser la viuda negra y la siguiente va a ser la Loxoceles o la araña violinista. De la viuda negra, la mordida de viuda negra tiene una toxicidad muy rápida. Es decir, si el paciente fue mordido por una araña, los síntomas clínicos van a empezar rápido, ¿ok? 30 minutos hasta máximo 2 horas. Las manifestaciones neuromusculares casi siempre son fasciculaciones, rigidez, broncorrea, diaforesis, que se parece a qué toxíndrome. Al colinérgico, ¿ok? Entonces, estas simulan un síndrome colinérgico inicial, tengan mucho cuidado con eso. La presentación de esto es porque estas arañitas nefastas tienen una alfatoxina que genera alteración a nivel de la membrana presináptica, como lo hace el síndrome colinérgico, y también tiene alteración a nivel de la acetilcolina, norepinefrina, dopamina, el glutamato y la encefalina. Entonces, ¿cuál es el prototipo de caso clínico del ENARM? Es una persona que estaba en su casa y se iba a poner sus zapatos para jardinería o metió la mano para sacar su equipo de jardinería si son fresas porque tenían un jardín botánico, y si no son fresas como yo, como que andaban en el parque, metieron la mano para sacar algo y los mordió. O a levantar basura. Esas son las 3 presentaciones clínicas que siempre les pregunto. Levantar basura, ponerse los zapatos o colocarse el equipo o movilizar mobiliario en el patio.
Los grados de toxicidad van desde leve hasta grave. El leve significa dolor intenso, localizado, aumento de volumen, fin del algoritmo. El moderado se agrega dolor abdominal, se agregan fasciculaciones y se agrega fiebre. Y el grave puede variar desde miosis o midriasis, bradicardia, hipotensión, seguida de hipertensión, y en los eventos como finales les da como trismus, arritmias, y pueden tener paro cardiorrespiratorio. La herida típica o el prototipo de herida que van a encontrar en estos pacientes cuando los muerde una viuda negra es un parche circular con perímetro eritematoso con un punto central. Esa es herida que ven ahí. Entonces, es eritema, es un parche rojo, y después van a ver un punto central con un perímetro eritematoso. Casi siempre son en las extremidades superiores, y cuando se intenta poner obviamente el equipo para jardinería son en pies. Casi nunca alcanzan a ver la araña. Entonces, eso no va a ser algún dato que les van a dar. Ahí les puse otra vez los tipos de intoxicación, y inicialmente vean cómo es como si fuera una lesión en diana. Se ve eritema, luego blanquecino y un punto central, ¿ok? Así es como le evoluciona la lesión. Siempre que tengamos una lesión por viuda negra, tenemos que pensar en colocar el fagoterápico, ¿no? El fagoterápico se llama Aracmin, y el fagoterápico viene un vial. Cuando los síntomas son leves, se pone un vial. Cuando los síntomas son moderados a graves, se pone 1 a 2 viales. Recuerden que los fagoterápicos también tienen sus complicaciones, y uno de ellos es que puedan hacer un choque anafiláctico por el fagoterápico. Entonces, inicialmente, todos los pacientes, si sabemos que es una lesión por viuda negra, se pone un vial, sean niños o adultos. Si es moderado o severo, se ponen 2 viales, ¿ok? Si el paciente sigue teniendo síntomas de la intoxicación a pesar de los 2 viales, se puede decidir volver a poner la dosis de fagoterápico. Ahora, de la loxoceles, que es más común, es la araña violinista, que siempre que todo el mundo intenta buscarle el violín, es como, güey, ¿dónde está el violín? Pero bueno, pero bueno, ¿sí saben dónde está el violín? Exacto, del otro lado, entonces no se ve. Lo que pasa con esta araña también tiene ciertas sustancias que generan alteraciones en la membrana neuromuscular. ¿Cómo va a ser la presentación de estas arañas? Estas arañas se esconden atrás de los cuadros. Estas arañas típicamente sí están dentro de la casa. Y entonces el efecto va a ser, me estaba acostando en la cama y sentí un piquete y vi correr a la araña. En esto sí vi correr a la araña, o moví un cuadro, vi a la araña y me picó, me mordió y se fue. Las lesiones de estas van a ser usualmente una flictena hemorrágica que evoluciona a un centro necrótico. Eso es característico, a diferencia de la imagen como en Diana que tenía la viuda negra. Pueden tener presentaciones tan aberrantes como que los hayan mordido en la cara, ¿no? O que los hayan mordido en las extremidades o en los pies. Lo que va a pasar con estas tienen una sustancia que se llama esfingomielidazole, y esto lo que genera es la aparición de la flictena hemorrágica. Y entonces lo que hacen estos es un factor quimiotáctico, entonces empieza a llamar a todas las células de inflamación. Y parte de por qué damos, por ejemplo, en este tipo de pacientes Dapsona es por eso, porque limitamos esta quimiotaxis. Hay diferentes tipos de loxocelismo, como un loxocelismo solamente dérmico y un loxocelismo que es sistémico. El loxocelismo que es sistémico o visceral puede darles inclusive anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda, rabdomiólisis y coagulación intravascular diseminada. Y esto no es que se tarde mucho, esto lo podemos tener en presentación clínica dentro de las 48 a las 72 horas posterior a la mordedura de la araña. La lesión típica es necrotizante, vasculítica y coagulante. Y entonces esta quimiotaxis de los neutrófilos la podemos un poco parar y modificar con el uso de ciertos fármacos. Aquí está como la evolución de la lesión de las primeras 24 horas. Puede tener un cuadro leve o moderado. Antes de las 48 horas empieza el edema, el eritema, el dolor y la flictena hemorrágica, que es característica de la mordedura por loxoceles. Recuerden, flictena es loxoceles, ¿ok? Si les dicen que es un parche
y que parece lesión en diana, eso es de viuda negra. ¿Okay? Y después pueden tener como el resto de presentaciones clínicas. Ahí, por ejemplo, hay una flictena por loxoceles. Cuando es muy raro, esto es muy importante, es muy raro que las zonas cubiertas tengan lesiones, entonces siempre búsquenlo como en cara, en manos o en pies. Bueno, acá el diagnóstico diferencial, y eso es importante porque siempre se los preguntan, es ¿contra qué puedes hacer diagnóstico diferencial en el ENARM? Estas lesiones contra infecciones por estafilococo, con virales, por ejemplo, herpes, chancro, enfermedad vascular oclusiva, enfermedades neoplásicas como carcinoma de células escamosas y otras condiciones, especial como enfermedad de Lyme. ¿Cuál es la característica de la enfermedad de Lyme? ¿Cómo son las lesiones o qué tiene la enfermedad de Lyme? ¿Otra vez qué? El ojo de buey, y por eso es que creen que pueden ser como lesiones por mordedura de viuda negra, y la otra es que tiene típicamente una artritis que va migrante, ¿okay? Y tiene fiebre, y estos inicialmente no hacen fiebre, solo hacen como datos de choque. Entonces, el manejo, hay que preguntar si se observó a la araña, ver si hay alguna otra cosa asociada como infecciones locales, etcétera, o trastornos relevantes. Y se puede dejar antibióticos si se relaciona con celulitis. La dapsona es el primer medicamento que utilizamos asociado a la colocación del fagoterápico, que usualmente hace como una disminución del factor de necrosis por disminución de la quimiotaxis de los eosinófilos, y se deja 1 miligramo por kilogramo al día en 2 dosis. Esto se ha sido pregunta de examen, es como de, les ponen un caso, les ponen como el caso. No tienen fagoterápico, ¿qué medicamento le pueden dar? Y el medicamento de elección es la dapsona. Antes de dejar amoxicilina para la celulitis, etcétera, el primero es la dapsona. ¿Okay? El oxocelismo cutáneo, un vial. El oxocelismo sistémico son 2 viales. En los niños siempre se inicia una dosis más alta de 2 viales. Y en caso de que se tenga el oxocelismo sistémico que no mejora, se pueden poner hasta 4 viales. Ahora, el problema son los viales, porque el único lugar que tiene 4 viales es el Hospital Juárez de México. Todos los demás solo tenemos un vial. Entonces, usualmente lo que hacemos es como requerimiento a que nos manden viales en caso de ese tipo de pacientes. Y hay estudios que dicen que la colocación de prednisona también aumenta la sobrevida de los pacientes con el oxocelismo sistémico. Se recomienda 1 miligramo por kilogramo por dosis. Entonces, el fagoterápico se llama Reclusmin. Entonces, el Reclusmin a los niños siempre se inicia con 2 viales, a los adultos con 1, si es sistémico con 2, y si no mejora dentro de las primeras 6 horas se colocan 4 viales de Reclusmin. Usualmente nunca les preguntan el número de viales, pero bueno, se los digo por si hay. Respecto al accidente ofídico, hay como chorro de familias de víboras, y si las ven en internet, en Google, en todos lados, hay miles de familias de víboras. ¿Cuáles son las que nos importan? La familia Crotalidae, que está dentro de las Viperidae, que ahí está el crótalo, y del Elapidae, que ahí está la coral y la cobra, ¿ok? Estas son las 2 familias que nos importan. Usualmente no les preguntan las familias, pero les dicen, por ejemplo, de la familia Viperidae, entonces ustedes como de ¿cuál? Pues en la familia Viperidae está la cascabel, ¿ok? Ahorita la vamos a ver. Hay como diferentes tipos de dientes que generan lesión, y las que no son venenosas tienen el tipo de dientes de arriba, como si tuvieran muchos dientes en sierra. Esas no son venenosas. Las que son venenosas son las que tienen estos tipos de dientes, que tienen, porque ese tipo de dientes se relaciona con que puedan tener veneno dentro del diente. Las de arriba son tan chiquitos que no les cabe veneno. Mientras más grandes son los dientes y mientras más angulados son los dientes, esos son los que tienen veneno adentro. Eso se llama solenoglifa, y usualmente lo tienen los crótalos, que son las corales. Bueno, ahorita les voy a enseñar. Existen factores para determinar si la víbora es venenosa o no es venenosa, y eso sí se los han llegado a preguntar. Una de las cosas más importantes es que si tienen esta imagen, el crótalo, que es el cascabel, y el lápida, que es la coral, que tienen una fosa termorreceptor, o sea, como una nariz lateral, esto les da una equivalencia de venenosas. Las que no la tienen, por ejemplo, como las chiquitas, que no tienen fosa termorreceptora lateral, esas no son venenosas. Los colmillos que tienen inoculadores son esos grandes que les enseñé, que se llaman solenoglifas. Esos sí son venenosas. Los que tienen dientes chiquitos, esos no cabe veneno ahí, entonces esos no son venenosos. Luego, la foseta, bueno, eso ya les platiqué, la foseta termorreceptora. Físicamente lo que van a ver también, ahora que se cambien,
es la cabeza. La cabeza triangular usualmente son serpientes venenosas. Las cabezas que son como cuadradas o que son como achatadas no son venenosas. Por ejemplo, las pupilas verticales hablan de serpientes venenosas. Las que son como, las pupilas que son como redondas, esas no hablan de serpientes venenosas. ¿Qué más? La cabeza triangular. Las colas. Mientras la cola sea más corta y más ancha, es más venenosa. Mientras la cola sea más larga, es menos venenosa. Entonces, si les dice, el paciente llegó con una víbora que tiene fosa termorreceptora, con cabeza triangular y bueno, ya, ¿no? O sea, con eso ya sabemos que es de las nefastas. Entonces, bueno, la cola corta y gruesa son venenosas. Cuando hay escamas, también son venenosas. Hay como una característica especial para las corales que ahorita vamos a ver. ¿Dónde son los sitios de mayor lesión? Los pies. ¿Ok? Esas son las características. Como una persona iba por la selva y de repente sintió una lesión en el pie, es una víbora. Ya, no le busquen. Casi siempre son por ocupaciones en el campo y ese es como el cuadro típico que les preguntaría en el ENAR. Una persona que va caminando sin botas de protección o sin equipo adecuado y siente una lesión en los miembros pélvicos. Entonces, en México la más típica es la cascabel, después la nauyaca y finalmente la coral. El crotálico, los crotálicos o los cascabeles tienen diferentes sustancias y tienen diferentes efectos. Tienen una parte neurotóxica, otra mitotóxica y tienen efectos también hemolíticos. Y eso lo que hace es generar rabdomiólisis y necrosis de la lesión. Esas son las que usualmente tenemos en México y que son las que matan en esa estadística que ya habíamos platicado. Existe una clasificación para saber si fue o hay riesgo de una lesión por víbora. Y el primero es que se vean los orificios. Entonces eso es muy lógico, ¿no? Dolor, edema, aumento de volumen. A nivel sistémico, como todas las intoxicaciones, va a tener síntomas gastrointestinales y puede tener complicaciones asociadas por esta neurotoxicidad y hemólisis que genera, rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda o síndrome comportamental o CID cuando no son manejadas adecuadamente. Existe una clasificación que siempre les digo que se acuerdan de Winnie Pooh como Christopher Robin, pero ese es Christopher Robin, que es sobre la familia Viperidae y les dice cuál es la clasificación o la subclasificación de los signos y síntomas por envenenamiento por serpiente. Solamente en esta y en alacranismo hay una clasificación específica que les dice cómo tienen que saltar de tratamiento. Si esos pacientes tienen huellas puntiformes sin envenenamiento, problema de la mordedura o la mordedura es seca, es clasificación 0 y así lo van llevando. Hasta tener datos de sangrado grave, síndrome, CID, etcétera, hemorragia, es como hacen la clasificación ellos. Y entonces, ellos hacen una recomendación de cuántos viales tienen que tener por las características clínicas o por la clasificación de Christopher Rodin. Si es grado 1, son 4 frascos. 4 frascos. ¿Saben cuántos frascos tenemos en el DF del fagoterápico? ¿Cuántos se les ocurre? 2 viales para todos los hospitales. Hace como 2 años, creo que, no sé si le tocó a Mayra, no sé a quién le tocó. Están los internos del TEC. Bueno, no sé si le tocaron a ustedes, ¿no? Hubo una mordedura por víbora en Chapultepec, en el zoológico de Chapultepec, y entre todos estábamos juntando viales. Oigan, tríguenlos de allá, oigan, préstenme su vial. Entonces, se murió la persona. O sea, entonces, sí, no se juntó. Entonces, bueno, en la clasificación 2, eso es para que se acuerden, y en cuanto vean que hay una lesión por víbora, corran a pedir viales. Hay un centro que se llama, se me fue, Sintrop, no me acuerdo ahorita, pero se los hago llegar, donde tienen los viales resguardados y tienen la ovidoxima para intoxicación por pergamatos y por organofosforados. Pero bueno, ahí está el número de frascos. Total que el grado 1 es el único que necesita 4 frascos y todos los demás son de 6 a 8 frascos. Estos usualmente lo que hacemos es diluirlos en solución salina y pasarlos por a 20-30 minutos, porque acuérdense que por ser fagoterápicos pueden generar reacciones alérgicas o choque anafiláctico. Ahora, de las Lapidae o de la familia de los corales, estos que tienen un efecto más neurotóxico. ¿Se acuerdan que los otros tenían como hemolítico, neurotóxico, miotóxico, etcétera? Estos tienen un efecto más neurotóxico. Y esto es lo que van a tener, o los pacientes clínicamente pueden tener en agudo son tosis, pueden tener anhidriasis,
Y pueden tener alteraciones del estado de alerta. Acuérdense que hay una mnemotecnia específica para las lesiones por coral. Entonces la mnemotecnia es RANA. Les pueden poner, de hecho en mi examen, en el ENARM, en el de mi año, me pusieron una foto de una coral. Pues en esas épocas yo era pues una niña muy rebelde, que no estudiaba. Entonces no me acordé para nada. Pero acuérdense siempre que la mnemotecnia es RANA. Es rojo, anaranjado o amarillo, negro, anaranjado o amarillo. Si cumple esa mnemotecnia, es una verdadera coral, ¿ok? Si cerca del amarillo, naranja y blanco, azul, negro, lo que sea, eso no es una verdadera coral. Entonces, si cumple la mnemotecnia RANA, rojo, amarillo o anaranjado, negro, amarillo o anaranjado, esa es una coral verdadera. Y a mí, por ejemplo, sí me pusieron una foto, entonces no dudo que puedan encontrar ahí una foto de eso. Y la otra cosa es que les pueden poner una foto de las fosas termorreceptor y de la Solneifer y etcétera. Pero bueno, tuvimos un problema técnico acá, pero bueno, voy a seguir. Corales es que tienen ese efecto neurotóxico y acá no existe una clasificación específica para el número de viales. Tenemos también flavoterápico para la lesión por Lapidae, por familia Lapidae, que son las corales, y se va a empezar solamente con 2 viales y se va a aumentar hasta 4 viales. Existen también síntomas locales y síntomas sistémicos. Cuando los síntomas sistémicos son que tengan estado de choque, sangrado, que tengan lesiones miotóxicas o neurológicas, se elevan los viales. Recuerden que se pueden poner hasta 6 a 8 viales también de Si me preguntan exactamente igual que cuántos viales tenemos en México para este tipo de lesiones, les diría que exactamente las mismas. Entonces siempre corre Syntox, ya me acordé, se llama Syntox. El lugar es Syntox, está en Patriotismo y ahí es donde tienen todos los flavoterápicos para todos los crótalo y etcétera. Ya. Entonces, bueno, y finalmente tenemos las lesiones por alacranismo. En México, una de las lesiones más comunes por envenenamiento es por alacranes, aunque se mueren más los que son mordidos o picados mira, ahí está. Entonces, bueno, la clasificación de las corales es esa, ¿no? Los síntomas que les decía, leves, moderados hasta graves, que son cuando ya tienen la hemorragia, cuando tienen síntomas neurovasculares. Y entonces ahí van de 2 frascos hasta 4 o 6 frascos. El último, o el grado más severo, que son, ahí se utilizan 8 frascos. No hay como mucho que decir. La única diferencia, o la única cosa que se tienen que acordar, es que tanto para la familia Lapidae como para las cascabeles, imitan un síndrome colinérgico por lo que hacen en la membrana presináptica. Entonces nada más tengan como mucho cuidado de no confundirse. De la picadura de alacrán, en México la familia más común es la familia Centuroides. Usualmente son de hábitos nocturnos, porque ellos, el aire y la luz los lesionan como la capa superficial de su piel. Como buenos nefastos, no les gusta la luz ni el aire. Entonces, bueno, casi siempre se localizan el 30.3% del territorio nacional, pero se localizan justo donde está el 36% de la población de nuestro país. Entonces, es muy probable que alguna vez alguno tenga un accidente por esto. Hay una clasificación que se llama clasificación de alacranismo por presentación clínica, que son 4 grados. El primer grado es como, se alcanza a ver el punto de lesión, pero nada, solamente es local. Hasta un grado 4, en el que el paciente puede tener alteraciones cognitivas, convulsiones, fiebre. Y esto es muy importante, el grado 4, porque el grado 4 hay un caso que siempre ponen en el ENARM, frecuentemente lo ponen, que les hablan de un paciente que empezó súbitamente estando en el campo con dolor abdominal y fasciculaciones. Entonces tienen que pensar, si estaba en el campo, más en un cuadro de alacranismo o de mordedura por araña o lesión por serpiente que en una pancreatitis, ¿ok? Eso es muy importante. El mayor simulador de las lesiones por alacranismo es la pancreatitis aguda. Entonces, bueno, tomen en consideración eso.
¿Cuándo empiezan los síntomas? Empiezan 20 a 40 minutos después de la lesión y lo que presentan son alteración a nivel de los receptores de la serotonina. Entonces lo que van a ver a los pacientes son como inicialmente un poco como desinhibidos y va a tener una acción a nivel hemolítico. Entonces también las lesiones conforme van evolucionando se van volviendo necróticas, pero eso no es tan característico. Los signos de alarma más importantes en este tipo de pacientes que no se pueden ir a su casa y que tienen que ser tratados con fagoterápicos son sensación de cuerpo extraño en faringe, cialorrea, fasciculaciones linguales, que tengan dolor abdominal, nistagmo, datos de insuficiencia cardíaca, bradicardia o en todo caso dificultad respiratoria. Esos pacientes, además de empezar a darles el fagoterápico, se tienen que tratar como si fuera una reacción alérgica, entonces también se tienen que poner antihistamínicos. ¿Cómo vamos a saber si son venenosos o no son venenosos? Las familias inofensivas usualmente tienen pinzas grandes y gordas y cortas y además tienen colas como con una sola punta definida. Las que son especies, no importa tanto el color ni el tamaño, más bien importan esas características. Las que son venenosas usualmente tienen las pinzas muchísimo más alargadas y la cola tienen como si fuera, le llaman cola de perico o pico de perico, que ya ven que los pericos tienen la boca así tienen usualmente los venenosos la cola. Y usualmente son muchísimo más delgadas, largas y como en pico de perico. ¿Cómo vamos a manejar esto? Bueno, si hay una intoxicación de bajo riesgo, una lesión de bajo riesgo, lo único que vamos a hacer es como observación, se le pueden poner antihistamínicos, en todo caso se monitorea y si no tiene ningún síntoma a los 40 minutos se puede egresar, ¿ok? Pero si hay una intoxicación moderada o severa, entonces se tiene que empezar a dar manejo inmediato, antihistamínicos y poner también los viales. Usualmente estos pacientes se ponen, igual que el resto de las intoxicaciones, en niños 2 viales, en adultos 1 vial y en caso de síntomas graves, o sea, moderados a graves, se ponen 2 viales. Y bueno, eso es todo. 2 viales, en embarazados son 2 viales. Bueno, ahí hay como controversia porque siempre dicen que tienen como más riesgo de choque anafiláctico, entonces, pero sí se tienen que poner 2 viales, ¿vale? Entonces, bueno, eso es todo por parte de intoxicaciones. Espero que tengan suerte en su examen, que todos logren quedarse en el lugar en el que quieren y que tengan mucha suerte. Espero alguno verlo en el ABC. Bye, bye.